Mi nombre es Jonathan Aguilar, soy estudiante de la Unidad Educativa Técnico Salesiano y estoy cursando el tercero A1 de la figura profesional de instalaciones, equipos y máquinas eléctricas. El día de hoy les traigo el examen final de matemáticas del segundo quimestre que trata sobre optimización de funciones aplicando el criterio de la primera derivada. Sin más, empecemos. Entonces, el ejercicio a desarrollar dice lo siguiente. Encuentre el rectángulo más grande de área que quepa dentro de un arco parabólico de la función y igual a menos 5 octavos por x al cuadrado más 10. Entonces aquí tenemos una imagen de la función representada. Como nos damos cuenta, es una ecuación de segundo grado, por ende es una parábola. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar los cortes en el eje X de la parábola. ¿Y cómo hacemos eso? Muy sencillo, simplemente igualamos la función que nos da a 0, como se observa aquí, y obtenemos finalmente que los puntos que cortan la parábola en el eje X es donde X es mayor o igual a menos 4 y menor o igual a 4. Entonces aquí tenemos ya una representación. Entonces, lo que queremos hallar es esta área, como se observa aquí. Entonces, si nos damos cuenta, desde el punto de origen 0 hasta acá sería x, y desde acá hasta acá sería x igual. Entonces, si sumamos esto, nos daría 2x. Y eso sería el punto x del que tenemos que hallar. Y en y sería el punto que ya nos dio, sería la función. Como se observa acá, entonces el área que tenemos que encontrar sería esta de aquí, que en la base sería 2x y en la altura sería la función que es menos 5 octavos por x al cuadrado más 10. Entonces recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces lo que hacemos es multiplicar, que sería 2x por menos 5 octavos por x al cuadrado más 10, y esto nos da un resultado de menos 5 cuartos por x al cubo más 20x. Entonces, ahora sí aplicamos el criterio de la primera derivada. Entonces, lo que a continuación hago es derivar esta función de acá con respecto a x. Entonces, lo que se hace aquí es, este 3 que está aquí pasa a multiplicar a toda esta expresión, a todo esto menos 5 cuartos, y se le resta menos 1, entonces me quedaría menos 15 cuartos por x al cuadrado más 20, ya que asimismo aquí se sobreentiende que hay un 1, entonces 1 por 20, 20, y se le resta menos 1 al exponente, que nos quedaría 0, por ende se anula la x. Continuamos con los puntos críticos. Primero, los puntos frontera. Estos son los puntos que cortan a la parábola, que sería x1 igual a menos 4 y x2 igual a 4. Los puntos singulares en este caso no existen. Y los puntos estacionarios, donde la derivada se hace 0. Entonces, lo que a continuación procedo a hacer es igualar la derivada a 0. ¿Cómo se observa esto? ¿Cómo se observa? Y nos da finalmente asimismo un valor positivo y un valor negativo, pero en este caso, como estamos hablando de longitudes, se anula el valor negativo y nos quedaría automáticamente el valor positivo, que es de 4 por raíz de 3 sobre 3. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que esto está bien hecho? Esto simplemente con el criterio de la segunda derivada. Esto quiere decir que si evaluamos el punto que encontramos anteriormente en la segunda derivada, si es que nos da un positivo, dice que es un mínimo, y si nos da un negativo, nos dice que es un máximo. Entonces, encontramos la segunda derivada de la primera que ya hallamos. Entonces sería de hacer lo mismo, este 2 pasa a multiplicar, baja a multiplicar, entonces me quedaría menos 15 medios, y se le resta menos 1 al exponente, que se daría 2 menos 1, 1, entonces nos quedaría simplemente menos 15 medios por x, ya que al 20 al ser una constante automáticamente se hace 0. Entonces, una vez que ya tenemos la segunda derivada, reemplazamos por el punto que encontramos en x obviamente, y nos damos cuenta, operamos y nos damos cuenta que nos sale un resultado negativo, por ende podemos decir que estamos hallando el máximo.
Entonces, para finalizar, recordemos que para hallar el área era 2x por menos 5 octavos por x al cuadrado más 10. Entonces simplemente reemplazamos con el punto que encontramos anteriormente. Nos damos cuenta que la base es igual a 8 por raíz de 3 sobre 3 y la altura es igual a 20 tercios. Entonces, vuelvo a repetir que el área de cualquier rectángulo es base por altura. Entonces simplemente realizamos el producto y obtenemos finalmente que el área máxima es igual a 30,792 centímetros cuadrados. Ahora me voy a dirigir al GeoGebra para verificar que este resultado sea el correcto. Bien, ya me encuentro en el GeoGebra, entonces lo primero que voy a hacer es introducir la ecuación del ejercicio que me dio el ejercicio, que era de y igual a menos 5 octavos por x al cuadrado más 10 para que se me grafique la parábola, como pueden estar observando. Entonces, a continuación inserto los puntos que encontramos. El primer punto es menos 4 por raíz de 3 sobre 3 en x, mientras que en y es 20 tercios. El punto B sería, en cambio ahora en positivo, 4 por raíz de 3 sobre 3 en x y en y sería 20 tercios. El punto C sería menos 4 por raíz de 3 sobre 3, ahora nomás que y sería 0. Finalmente el punto D sería 4 por raíz de 3 sobre 3,0. Entonces aquí tenemos los 4 puntos o los 4 vértices de mi rectángulo. Entonces, lo que hago a continuación es irme a herramientas, selecciono la opción de polígono y seleccionamos todos los vértices, como se observa, y ya tenemos nuestro rectángulo. Entonces, para comprobar si es que está bien, me voy a la opción de área y la toco y selecciono el polígono, en este caso el rectángulo, y como ustedes observan me dice que el área es de 30,8. Bueno, esto se debe a que está configurado con los decimales, con un decimal. Entonces me dirijo estos momentos acá y redondeo a unas 3 cifras y observamos que efectivamente el área es 30,792 y esto nos quiere decir que el ejercicio está bien resuelto, porque eso fue lo que calculamos nosotros también. Una vez comprobado en GeoGebra, llegamos a la respuesta de que el área más grande o el área máxima de la función y igual a menos 5 octavos por x al cuadrado más 10 es de 30,792 centímetros cuadrados. Adicional a eso me pidieron que realice o escoja otros 3 valores para x. Entonces, para hacer otro rectángulo, en el primer caso yo puse que x es igual a 3 y bueno, la altura o y siempre va a ser igual a la altura. Entonces la base, como ya sabemos, es 2x, sería 2 por 3, sería igual a 6, y la altura, que sería la función que nos da, reemplazando nos quedaría menos 5 octavos por 3 elevado al cuadrado más 10, y aquí obtenemos 35 octavos. Entonces, para calcular el área, nos daría el área cuando x es igual a 3, sería de 6 por 35 octavos, que nos quedaría igual a 26,25 centímetros cuadrados. Eso sí, este no es el área máxima, sigue siendo un área mínima. Y así también el otro valor que le di, que fue de 7 medios. Realicé el mismo procedimiento y me llegó un área de 16,406 centímetros cuadrados, para finalmente dar un cuarto rectángulo con x igual a 1, donde la base me dio igual a 2, la altura de 75 octavos, y haciendo el producto de estos dos me dio un área de 18,75 centímetros al cuadrado. Y bueno, aquí tenemos las gráficas. Para un mejor entendimiento de este ejercicio, a continuación les presento unos rectángulos que construí con estos mismos datos aquí en la vida real, dado en centímetros.
Bien, entonces aquí tenemos ya el arco parabólico que fue construido con cartón. Está en una escala de centímetros. Como pueden ver, tenemos del 0 al 10, que es el punto máximo de la parábola. Y bueno, aquí justo en donde corta, en -4 y 4. Entonces tengo aquí ya los rectángulos que construí previamente. Este es el rectángulo del área máxima, que tenía una base de 4,61 por una altura de 6,66. Entonces colocamos aquí y nos damos cuenta que quepa perfectamente en la parábola. Asimismo nos damos cuenta que si medimos, este sería el eje X, desde 4,61 desde aquí hasta acá, mientras que en el eje Y es de 6,66 y vemos que sí está bien resuelto. Asimismo tengo aquí otros 3 rectángulos, pero que son otras áreas. Vamos a ver con este, que en este caso el área es de 26,25 centímetros cuadrados. Entonces asimismo vemos que quepa perfectamente en la parábola, con una base de 6 por una altura de 35 octavos o 4,37 centímetros. Asimismo quepa perfectamente, pero en este caso no es la altura, no es el área máxima. Tengo aquí otro que en esta ocasión ocupé una base de 2 centímetros por una altura de 75 octavos, que me dio un área de 16,40 centímetros cuadrados. Quepa igualmente bien, pero no es su área máxima. Y finalmente este, que sería una base de 2 centímetros por una altura de 75 octavos. Asimismo quepa bien, pero no es su área máxima. Entonces podemos decir que con ayuda de las derivadas pudimos encontrar el área máxima, que fue de este rectángulo, vuelvo a repetir, con una base de 4,61 por una altura de 6,66. Finalmente, llegué a la siguiente conclusión, de que las derivadas son muy eficientes en el mundo de las matemáticas, sobre todo cuando hablamos de optimización, como en este caso se encontró el área máxima de un rectángulo en una ecuación de segundo grado. Además de que nos resalta muy útil aplicarlas en la vida cotidiana, por ejemplo, al buscar los costos mínimos en negocios. De esta manera, nos damos cuenta que las matemáticas están en todas partes y nos facilitan la vida diaria. Eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado. Muchas gracias.